A ver, una pregunta rápida. ¿Qué harías con 87 millones de euros? Uf, la mayoría de la gente pues piensa en yates, mansiones, viajes de lujo, Lo típico, sí. pero la historia que vamos a analizar hoy, que está extraída de una obra llamada El bosque prohibido, empieza con un billete de lotería y un sueño que va, bueno, en la dirección totalmente opuesta. Totalmente. Comprar 1 millón de metros cuadrados de tierra abandonada para plantar un bosque. Exacto. Y no un bosque cualquiera. No, no. Un bosque mediterráneo autóctono, en pleno corazón de la España vaciada. La historia nos presenta a Algarrobo Romero, un funcionario de Toledo que invierte su fortuna no en lujos, sino en un acto de renaturalización a una escala, vamos, monumental. Es que es casi una fábula moderna. Sí, lo es. Y como en las fábulas, viene un arco narrativo potentísimo. Los documentos que tenemos delante nos guían por la creación de este paraíso ecológico desde cero, el florecimiento de un ecosistema que se daba por perdido. Y luego, Luego llega la reacción. la reacción, una implacable maquinaria burocrática y mediática que se moviliza para destruirlo todo. Esa palabra que has usado, maquinaria, es clave, porque sugiere algo impersonal, casi sin rostro, que es precisamente contra lo que luchan. Ajá. Y nuestro análisis de hoy va a intentar ponerle cara a esa maquinaria, a desgranar un poco sus engranajes y entender la lucha de un idealista contra un sistema que parece que no comprende o que no quiere comprender su visión. Vale, pues empecemos por los protagonistas, porque son la base de todo. Algarrobo Romero no es el típico millonario excéntrico que nos podríamos imaginar. Para nada. El texto lo describe como un hombre de rutinas, casi metódico. Sí, es ingeniero forestal, funcionario en medio ambiente. Su día a día es la oficina, el gimnasio. Vamos, una vida tranquila en Toledo. Mide 1,79, complexión fuerte, pero ya notando el paso de los años. Un perfil muy técnico, alguien que conoce la tierra y la administración desde dentro. Y eso es fundamental para lo que viene después. Importantísimo. Pero no está solo. A su lado hay una figura que es, en mi opinión, igual de importante. Elena Naranjo. Su historia personal es fascinante, ¿eh? Complejísima. Es una abogada de éxito, pero con un pasado de activismo anarquista que ha ido evolucionando, digamos, hacia un enfoque más pragmático de la justicia social. El texto detalla bastante su pasado. Sobrevivió a un matrimonio opresor con un líder sindical comunista. Una de esas paradojas donde la igualdad se predica de puertas para afuera. Pero en casa nada. Nada. Perdió la custodia de sus 3 hijos en un primer momento, pero luchó para rehacer su vida, para reconstruir esa relación. Es, como dice la fuente, una luchadora nata. ¿Y esa tenacidad es el motor legal de todo el proyecto? Se conocen en el despacho de Elena. Él, divorciado sin hijos, ella con esa mochila vital tan cargada. ¿Y conectan? La historia, de hecho, nos sitúa en un momento muy concreto, justo después de una escapada de fin de semana a Madrid. Es una escena casi cinematográfica. Totalmente. Visitan el Museo Sorolla, se comen un bocadillo de calamares en la Plaza Mayor, pasean por el Parque del Capricho. El autor nos pinta un cuadro de felicidad, de normalidad. Sí, un momento idílico que sirve de calma justo antes de que se desate la tormenta. Porque al volver, el lunes siguiente, todo cambia. Solo un millonario y su abogada. Son 2 personas construyendo algo. Y entonces llega ese lunes. Algarrobo está en el bar de debajo de su casa, un sitio de toda la vida. Ajá. Y el camarero se lo suelta sin más. ¿Eres millonario? Te han tocado 87 millones. ¿Así? ¿De sopetón? Al principio, incredulidad total. Piensa que es una broma. Pero la máquina de la lotería lo confirma. Sus amigos Cándido y Melchor, que están con él, le ayudan a gestionar el shock inicial. Y aquí tenemos el primer gran detalle que define al personaje y que la fuente subraya. ¿Cómo lo celebran? Con refrescos. Con refrescos. Es un detalle que podría pasar desapercibido, pero es muy revelador. Es fundamental. No se trata solo de que sea abstemio. Es un símbolo potentísimo de su austeridad y de su mentalidad. El dinero para él nunca fue el fin, sino la herramienta. La herramienta para algo mucho más grande. Claro. Choca frontalmente con el arquetipo del nuevo rico que se lanza a una espiral de consumo. Desde el minuto 1, su reacción es de contención, de pensar en el para qué y no en el en qué me lo gasto. De hecho, lo siguiente que hace es seguir trabajando, no se retira. No. Con el asesoramiento legal de Elena, que ahora es su pareja y su socia, diseñan un plan metódico. Y lo primero es asegurar el futuro,
pero no de la forma que uno esperaría. Exacto. No compran un yate, compran 20 viviendas para alquilar entre Toledo y Madrid. Y crean una pequeña gestoría para administrar esos ingresos. Es un movimiento increíblemente inteligente y pragmático. Se aseguran un flujo de caja constante que les da independencia y que servirá para financiar el verdadero sueño. Demuestra que no son solo idealistas, son estrategas. Porque todo ese dinero, los 87 millones, tienen un único y gigantesco propósito. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Aquí empieza lo bueno. Su gran objetivo: comprar 1 millón de metros cuadrados de tierra abandonada. Y gracias a su trabajo como funcionario, sabe exactamente dónde buscar. Claro, tenía la información. Encuentra el lugar perfecto en la provincia de Toledo. Y su visión no es plantar árboles sin más. Es un proyecto de restauración ecológica en toda regla. Quiere devolverle a esa tierra su esencia original. Hablamos de plantar un bosque mediterráneo, encinas, olivos, pinos y sotobosque con romero, tomillo. Recrear el ecosistema que debería haber estado siempre ahí. Y lo consigue. Durante los siguientes 10 años se dedica en cuerpo y alma a transformar ese terreno árido. Es un trabajo titánico. 10 años. Construye un aljibe para el riego, pero no de cualquier manera. Utiliza el agua del subsuelo de forma sostenible, con un sistema de goteo para no malgastar ni una gota. Ajá. Levanta una pequeña casa de campo, integrada en el paisaje. Y crea un microcosmos productivo. No es solo un bosque, es una finca viva. Totalmente. Planta un huerto con tomates, melones, sandías, introduce ovejas para controlar el pasto, gallinas, perros guardianes. E incluso una pareja de rucios, de burros, para el transporte dentro de la finca. Es un sistema cerrado, un ecosistema completo y funcional. Pero no lo hace solo. El proyecto crece y se convierte en una pequeña comunidad. Se les une Aisa, un agricultor argelino que el texto describe como un sabio de la tierra. Un experto en cultivos de secano y también apicultor. Y es Aisa quien sugiere instalar colmenas. Una idea brillante. Las abejas no solo producen miel, son un bioindicador de la salud del ecosistema y, sobre todo, potencian la polinización de toda la flora que están plantando. Es un paso más hacia la autosuficiencia. Con el tiempo, se incorpora también el hermano de Aisa. Y Algarrobo, el ingeniero, el funcionario, se convierte en ganadero y agricultor, aprendiendo de ellos. Hay un intercambio de conocimiento muy bonito. El resultado de esa década de trabajo es, según la fuente, espectacular. Es que lo es. El terreno baldío se convierte en un refugio de biodiversidad. Lo más emocionante es que vuelven los animales. El texto lo describe como un ballet silvestre. Qué bonito. Aparecen parejas de milanos, mochuelos que anidan en los olivos centenarios que recuperaron, águilas reales. Encuentran rastros de jabalíes, de zorros. La vida regresa a un lugar del que había huido. Y Algarrobo se convierte en el cronista de esa resurrección. Elena le regala unos prismáticos y él pasa horas documentando cada nueva especie que llega, cada nido. Es el clímax de su sueño. Ha conseguido crear vida. 10 años de trabajo, un ecosistema que vuelve a nacer. ¿Suena idílico? Quizás demasiado idílico. Exacto. Es aquí donde todo empieza a torcerse. Es justo en ese punto de máximo esplendor. Cuando el proyecto es un éxito innegable, visible y tangible, es cuando empiezan los problemas. Llega la primera denuncia. Anónima, por supuesto, y luego otra y otra. Denuncias de todo tipo, fiscales, medioambientales, urbanísticas, todas, según el texto, sin un fundamento claro ni pruebas sólidas. Y esto plantea la pregunta clave. ¿Por qué ahora? ¿A quién molesta un bosque? Esa es la gran pregunta. Contratan a una abogada experta en derecho medioambiental, Sofía Mochuelo, para defenderse. Y la hipótesis que manejan Algarrobo y Elena es que su modelo de éxito, autosuficiente, ecológico y creado al margen de las grandes corporaciones y subvenciones, es lo que molesta. Molesta a ciertos poderes fácticos. El texto incluso menciona de pasada otros proyectos similares en el Algarve portugués o en Grecia que sufrieron presiones parecidas. O sea que no es un caso aislado. No lo parece. Y si las denuncias anónimas eran la avanzadilla, lo que viene después es la artillería pesada, los medios de comunicación. Uf. La fuente describe lo que califica como una campaña coordinada por 3 tertulianos estrella de programas matinales: Salomón Ponzoña, María de la Lengua Bícida y Alonso Cernícalo. Es que los nombres que da el autor son tremendos. No deja mucho a la imaginación, vamos. Exacto.
El autor utiliza un recurso muy directo, casi una caricatura grotesca, para señalar lo que considera una campaña de desprestigio. No hay sutileza, ponzoña, lengua bífida. Está claro que la fuente no los presenta como periodistas. Los presenta como sicarios mediáticos. Sí, es una crítica feroz al tipo de periodismo que, según se narra, se movilizó en su contra. Y nombra colaboradores específicos que lideran el ataque en esos programas. Una periodista llamada Yolanda Raposo, descrita como muy perspicaz, acusa a Algarrobo directamente de delitos contra la salud pública. Sin aportar ninguna prueba. Ninguna. Luego está Fermín Gañán, un ex político con un historial de corrupción, que le acusa de plantar árboles sin ton ni son y de enriquecerse con subvenciones, que de hecho nunca pidió. El proyecto de monstruosidad ecológica. Menudo término. Y lo más perverso es que consiguen movilizar no solo la opinión pública, sino incluso a ciertos grupos ecologistas, que se posicionan en su contra basándose en la desinformación. Es un ejemplo perfecto de cómo se puede instrumentalizar una causa noble. La situación se vuelve tan insostenible que tienen que contratar a otra abogada, Isabel Soto, que es experta en derecho mediático, solo para intentar parar la sangría de difamaciones. Pero parece que ya es demasiado tarde. El daño está hecho. Han perdido la batalla del relato. Y eso es crucial, porque esa narrativa tóxica creada en los medios es la que va a dar cobertura social y política a lo que está ocurriendo en los tribunales. Y así llegamos al golpe final. Tras una década de litigios, de desgaste personal y económico, el Tribunal Supremo dicta sentencia en su contra. Y los argumentos que esgrime el tribunal, según la fuente, son de ciencia ficción. A ver. Detengámonos un segundo aquí porque es fundamental. El texto afirma que la sentencia se basa en informes que califica de falaces. Las dos acusaciones principales son, primero, que el bosque es un riesgo para la salud pública, porque los animales salvajes que lo habitan no están vacunados. ¿Perdona, cómo? Tal cual. Y segundo, y esto es lo más increíble, que un bosque de 1 millón de metros cuadrados acelera el cambio climático. Es que parece una broma de mal gusto. El texto ofrece algún detalle más sobre esos informes. ¿Quién los firmó? Es un punto clave para entender el nivel de... No entra en los nombres de los técnicos, pero sí subraya que son argumentos que contradicen el consenso científico más básico. Es una inversión total de la lógica. Claro. Esto nos dice que, según la perspectiva de la fuente, no estamos ante un error judicial, estamos ante una decisión que parece tomada de antemano y que busca desesperadamente una justificación, por inverosímil que sea, para legitimar la destrucción del proyecto. Es una instrumentalización de la justicia y de la propia ciencia. A esta tragedia legal se le suma la personal, que es casi peor. Elena, que había sido el pilar legal y emocional de todo, fallece a causa de una metástasis. Y el texto sugiere que el estrés y el sufrimiento de ver cómo el sueño de su vida se desmoronaba. Agravó su enfermedad. Es un final devastador para ella, que fue la arquitecta legal de todo. Su muerte, justo antes de la destrucción física del bosque, convierte la historia en una auténtica tragedia griega. Y en un último acto de rebeldía, sus cenizas son esparcidas ilegalmente en el bosque. El bosque que ella ayudó a crear. Mientras tanto, la familia queda arruinada. Tienen que vender las 20 propiedades para pagar las costas judiciales y el proyecto se queda sin financiación. Y la orden de destrucción se ejecuta de inmediato, sin darles respiro. El despliegue es desproporcionado. Absolutamente. Despliegan a la UME, la Unidad Militar de Emergencias. La que actúa en catástrofes naturales, como grandes incendios o inundaciones. Esa misma. Y al Seprona. Y ahí está la ironía más cruel de todas. El Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, La unidad creada para proteger el medio ambiente. es la encargada de supervisar la demolición de un ecosistema renacido. Es una imagen potentísima. Es el símbolo del sistema devorándose a sí mismo. Las herramientas creadas para proteger la naturaleza se usan para aniquilarla, todo bajo el amparo de una sentencia judicial. Mientras tanto, nos cuenta el texto, varias empresas madereras acuden para repartirse los restos del bosque, como buitres. Vaya imagen. Algarrobo intenta un último acto de protesta desesperado. Se encadena uno de los olivos centenarios. Obviamente es arrestado por desobediencia. Y la última imagen que tiene de su sueño es desde la distancia, viendo cómo las máquinas arrasan los árboles y cómo el humo del fuego lo consume todo. ¡Qué final! Hay una frase en esa escena que es desoladora. Las golondrinas ya pasan de largo. El ecosistema ha muerto. Y cuando crees que la historia no puede ser más cínica, llega el giro final.
Siempre hay un giro más. El Estado expropia el terreno para cubrir las costas judiciales que aún quedaban pendientes. ¿Y qué hace con él? Se lo entrega a una empresa semipública para un nuevo proyecto. Un proyecto que es casi una burla. Su plan es construir un campo de golf. Un campo de golf. La justificación oficial es generar riqueza y mantener una zona verde. Y para ello, por supuesto, van a aprovechar el acuífero de la zona. El mismo que Algarrobo había usado de forma sostenible durante una década. Es el epílogo perfecto de la tragedia. El bosque mediterráneo, biodiverso y autosuficiente, es reemplazado por un monocultivo de césped. Un proyecto artificial, elitista y de altísimo consumo de agua. Precisamente en una de las zonas con más estrés hídrico de España. La ascensión del desierto, como lo llama La Fuente. Todo esto. Hemos recorrido la historia de un hombre que usó una fortuna para crear vida y se topó con un muro infranqueable de burocracia, intereses ocultos y una campaña mediática que lo aplastó todo sin piedad. La historia funciona como una poderosa y amarga alegoría. Es el conflicto entre el idealismo individual, pragmático y constructivo, y unas estructuras de poder anquilosadas que parecen preferir un status quo destructivo antes que permitir un modelo alternativo que no controlan. Es una reflexión muy profunda sobre la fragilidad, no solo de la naturaleza, sino también de la justicia. Y de la verdad. Y de la verdad. Y nos deja una pregunta en el aire para reflexionar. La historia concluye con esa frase, la ascensión del desierto, que no se refiere solo a la tierra, sino a algo más grande. Esto nos lleva a pensar, ¿en qué otros ámbitos de nuestra sociedad, ya sea en la ciencia, la educación o la empresa, vemos cómo sistemas complejos, burocráticos y opacos acaban destruyendo iniciativas sencillas, lógicas y beneficiosas, simplemente porque no encajan en el molde preestablecido o porque amenazan intereses que ni siquiera vemos?